Saludos, intrépidos espectadores. Bienvenidos a El Sendero de los Susurros, el lugar donde las sombras ocultan secretos y los susurros del más allá se vuelven audibles. Hoy nos aventuraremos en las tierras silenciosas y sagradas de un antiguo cementerio, donde cada lápida cuenta una historia más allá de la vida. Preparen sus sentidos para lo desconocido, porque lo que está enterrado aquí puede no haber encontrado aún su descanso final. Bienvenidos a una noche llena de historias de terror en el cementerio, donde el velo entre lo real y lo paranormal se desvanece en la oscuridad. Cuando vives en el área rural de Kansas, realmente no hay mucho que hacer que no implique tractores, vallas de madera y un montón de espacio abierto. No hay centros comerciales cercanos y el cine más cercano está a 40 millas de distancia, así que no sorprende que los jóvenes empiecen a beber tan temprano como en el 6º grado y hagan cosas entre ellos solo para matar el tiempo. Ese nunca fue mi estilo, sin embargo. Descubrí otra forma de matar el tiempo. A unos 30 minutos de mi pueblo hay un cementerio escondido al final de un largo y serpenteante camino de grava, y la mayoría de las personas enterradas allí son niños menores de 10 años, en su mayoría de la década de 1800. Algunas de las lápidas son poco más que ruinas desmoronadas, e incluso las más nuevas estaban manchadas por el clima y cubiertas de musgo. Durante el día, es bastante tranquilo e incluso hermoso, pero por la noche es un patio de recreo para los niños que residen debajo de él. Lo sé de primera mano. El verano pasado, mis amigos y yo decidimos ir al cementerio en medio de la noche. Había estado allí muchas veces durante el día, pero nunca después del atardecer, y pensamos que sería una experiencia espeluznante vagar por el laberinto de lápidas con linternas y ver quién llegaría primero de regreso al auto. Cuando llegamos a las oxidadas puertas después de navegar cuidadosamente por el camino de tierra serpenteante, estacioné el auto y todos bajamos. Lo primero que noté fue lo alarmantemente tranquilo que estaba. Durante el día, siempre había sido una agradable melodía de pájaros cantando, ruidos de insectos y el susurro del viento entre las hojas del techo. De pie en la oscuridad total, casi sentíamos como si estuviéramos en el vacío del espacio o en lo más profundo de la tierra. Me sentí completamente aislado y solo, y seguía mirando hacia el cielo nocturno desesperado por encontrar una estrella. Mantuve el auto encendido con los faros encendidos, y deambulamos por el cementerio sin rumbo, no buscando nada en particular, solo leyendo las lápidas y tratando de disfrutar de la emoción de estar allí tan tarde por la noche. Ninguno de nosotros estaba borracho o inhibido de ninguna manera, a menos que cuentes lo excitados que estábamos por las bebidas energéticas Monster. Estaba en la esquina más alejada del cementerio, tratando de encontrar la fecha más antigua inscrita en piedra, cuando mi amigo Nick llamó preguntando quién ya había vuelto al auto. Me di la vuelta y miré hacia el auto en ralentí, pero no vi a nadie parado junto a él. Hicimos un recuento de cabezas y todos estábamos dispersos alrededor de las piedras, lejos de los faros. Nick afirmó que definitivamente había visto una sombra cerca del asiento del pasajero, pero cuando nadie se hizo cargo, simplemente encogimos los hombros y volvimos a explorar nuestras respectivas áreas. Empecé a recoger ramitas y ramas caídas y a apartarlas de las tumbas cuando creí escuchar risas de niños desde algún lugar más allá de la cerca, en los árboles. No dije nada en voz alta, pero apunté mi linterna hacia el bosque, medio esperando ver a un niño al azar asomándose desde detrás de un árbol. Sabía que no estaba imaginando cosas porque el bosque a mi alrededor estaba muerto en silencio, y todos mis amigos estaban en la otra dirección. Pero la idea de que alguien, niño o no, estuviera allí en los árboles sin ningún tipo de luz no me sentó bien, así que comencé a regresar al auto. Nick aún estaba rondando las piedras y Luis estaba sentado junto a la cerca mirando hacia los bosques, pero mi amigo Joel había regresado al auto y estaba sentado en el asiento del pasajero.
Estaba a punto de dirigirme hacia Nick cuando todos oímos un tintineo de música, y los haces de nuestras linternas giraron y se dirigieron hacia una lápida que todos habíamos pasado por alto. Sentado en el suelo había una pequeña caja roja con una manivela en el lateral, y estaba girando lentamente por sí misma. «Es un muñeco de Jack in the Box», dije en voz alta. Nick apuntó su linterna hacia la piedra mientras la música seguía sonando. ¿Por qué alguien dejaría un juguete en una tumba para un niño que murió en 1904? Estaba a punto de responder cuando de repente la manivela giró increíblemente rápido y la música se volvió borrosa y el Jack salió de su caja. Los tres saltamos hacia atrás en estado de shock al temer que la manivela hubiera pasado de apenas moverse a girar como la hélice de un helicóptero. Nos miramos de reojo y cuando uno comenzó a caminar hacia atrás y reunimos todos en el auto y miré a Joel, que parecía agitado y asustado. ¿Qué pasa cuando uno de ustedes golpeó el exterior del auto hace un momento? Todos sacudimos la cabeza y Joel explicó que cuando regresó al auto y cerré la puerta, escuchó el suave golpeteo de unas manos contra el exterior del auto, subiendo por el maletero y avanzando lentamente hacia el asiento del pasajero. Todos pensamos que solo estaba nervioso y paranoico. Media hora después, estacionamos el coche y me quedé helado de inmediato ya que noté con alarmante claridad que había docenas de huellas de manos del tamaño de un niño esparcidas por todo el lado del pasajero. Nick y los demás lo vieron, pero rara vez hablamos de eso. He regresado al cementerio desde entonces y a la luz del día, pero nunca pude volver a encontrar ese gato en la caja. Hace varios meses, la chica con la que estaba saliendo sugirió que para nuestra tercera cita lleváramos una botella de vino, una computadora portátil y una película de miedo al cementerio más remoto que pudiéramos encontrar. Ambos éramos fanáticos hardcore del terror y nos sentíamos hastiados e inmunes al miedo, así que ponerse en la situación ideal para el terror sonaba como una emocionante aventura. Seleccionamos un cementerio de registros públicos que ninguno de los dos había visitado, y ella nos llevó 1 hora hacia el profundo campo. Cuando finalmente encontramos su ubicación, terminamos teniendo que estacionar a 3 millas de distancia detrás de una gran maleza. No había otro lugar para desviarse en el camino de tierra forestal. Caminamos por un sendero de tierra hacia el cementerio no marcado, tratando de no pisar en la maleza a ambos lados. Los árboles eventualmente se abrieron en un pequeño claro oscuro, y las lápidas de hace un siglo estaban dispersas sin ninguna organización discernible. Configuramos nuestra computadora portátil en una manta, abrimos nuestro vino, apagamos nuestras linternas y comenzamos la película. La atmósfera era poderosamente espeluznante, pero aún me sentía relativamente seguro y emocionado hasta que sucedió lo inesperado. Menos de 10 minutos después de comenzar la película, vimos pasar una camioneta por la carretera rural afuera del cementerio. Podíamos ver sus luces a través de los árboles mientras pasaba, el único vehículo que habíamos visto esa noche. Encogimos los hombros, sin pensar en nada, hasta que volvió en la dirección opuesta. Sus faros eran distintivos y estábamos seguros de que era la misma camioneta cuando se metió lentamente por la entrada con puertas del cementerio. Cerré la computadora portátil y nos quedamos helados cuando sus luces nos iluminaron por un momento. La camioneta retrocedió, aparentemente dando la vuelta, y luego procedió a estacionarse justo afuera de la entrada. No podíamos estar seguros de si nos habían visto, y ciertamente no teníamos idea de qué pensaban hacer. Sugiero que empacemos y mi cita estuvo de acuerdo. Recogimos todas nuestras cosas y estábamos a punto de levantarnos cuando la camioneta se apagó. Nos agachamos allí en la oscuridad total durante unos momentos, confundidos y asustados. No teníamos idea de quién estaba en la camioneta ni por qué no salía del camino por el que habíamos entrado.
Estábamos demasiado cerca del camión como para arriesgarnos a usarlo, y no queríamos avanzar a ciegas por el bosque haciendo ruido con cada paso y potencialmente perdernos. Después de otros pocos minutos, empecé a sospechar que tal vez el conductor se había quedado dormido, o tal vez había dos personas dentro besándose y estarían completamente ajenos a nosotros pasando. Tomé la mano de mi cita y, sin hablar, le insté a avanzar conmigo hacia el camino. No había nada más que hacer que intentar pasar junto a la camioneta lentamente, un paso silencioso y cuidadosamente colocado a la vez. Cuando comenzamos a caminar por el camino, miré hacia la camioneta para tratar de discernir algo desde adentro y agudicé los oídos para cualquier tipo de sonido, pero no pude distinguir nada. Una vez que salimos del campo de visión de la camioneta, aumentamos un poco el paso, pero la falta de cualquier incidente solo aumentó nuestro miedo. Traté de tranquilizarme diciéndome a mí mismo que estábamos a salvo y que todo era solo una espeluznante coincidencia, pero mi corazón latía cada vez más rápido mientras guiaba a mi cita por el camino hacia nuestro auto. Era difícil sentirse seguro en la oscuridad, sin saber si una figura silenciosa nos acechaba y la idea de que el ocupante de la camioneta nos estuviera cazando era imposible de descartar. Estábamos a media milla de nuestro auto cuando escuchamos un grito de mujer desde atrás, en algún lugar del bosque, seguido de un disparo. Nos congelamos por un momento hasta que el eco del disparo se desvaneció y luego empezamos a correr lo más rápido que pudimos hacia el auto. En este punto, estábamos en la carretera y calculé que podríamos llegar al auto en cuestión de minutos, pero luego me congelé de nuevo en mi lugar y detuve bruscamente a mi cita. Le dije que teníamos que escondernos porque si la camioneta venía en nuestra dirección, nos alcanzaría antes de que llegáramos al auto, y aunque por algún milagro llegáramos primero al auto, siempre existía la posibilidad de que el conductor nos viera estacionados o saliendo, y entonces estaríamos en serios problemas. Tuve que repetirme 2 veces antes de que ella entendiera lo que estaba diciendo en nuestro estado de pánico, y nos sumergimos en la maleza y nos escondimos bajo la manta, tumbándonos lo más planos posible en el suelo. Mi mejilla estaba presionada contra el frío y húmedo barro, y podía escuchar a mi cita tratando de controlar su respiración frenética. Solté su mano y acaricié su cabello suavemente en un intento de calmarla. Después de quizás un minuto, mi predicción se hizo realidad. Escuchamos una camioneta acercarse y luego vimos sus distintivos faros cortar la oscuridad y pasar junto a nosotros. De repente, pisó el freno con fuerza y escuché que daba marcha atrás y se detenía. Se quedó allí en la carretera sin moverse durante lo que parecieron 10 minutos, y para mi horror me di cuenta de que debía haber visto algo al costado de la carretera. Después de los largos minutos de mi vida, la camioneta avanzó lentamente por la carretera, el conductor decidió no salir de la cabina. Después de estar seguro de que la camioneta se había ido, le susurré a mi cita que probablemente deberíamos esperar un rato corto. Si el conductor había visto nuestro auto entre la maleza, podía haber decidido esperar cerca para que regresáramos, y considerando que este tipo llevaba un arma, era un riesgo que decidimos no tomar. Nos levantamos de nuestro escondite y nos adentramos más en el bosque, e encontramos un parche de tierra más seco donde escondernos. Fue entonces cuando noté que faltaba una de las linternas. Era posible que la hubiéramos dejado caer al costado de la carretera y que los faros de la camioneta la hubieran reflejado. Decidimos recostarnos nuevamente en la manta, que era marrón, y después de esparcir hojas secas encima, decidimos que estábamos lo suficientemente bien ocultos por el momento. Estuvimos allí durante lo que pareció 1 hora y comenzamos a sentirnos tontos por todo el asunto cuando de repente escuchamos un automóvil venir por la carretera. Desde el sonido del motor, pudimos decir que era la misma camioneta, solo que los faros no estaban encendidos y claramente se movía muy despacio.
Ambos nos congelamos y contuvimos la respiración. La camioneta continuó pasando como un tiburón hambriento deslizándose por el agua, y de inmediato nos sentimos aliviados de haber decidido ser tan cautelosos. Nos habíamos preparado para lo peor y decidimos no movernos hasta al menos el amanecer. Nos turnamos para dormitar, y cuando el sol comenzó a salir en la distancia, ambos estábamos muy sudorosos, adoloridos y ansiosos por estirarnos. Comencé a susurrar que iba a levantarme y echar un vistazo, cuando en la distancia escuchamos sonar un teléfono celular. Era claro y nítido como una campana de iglesia, y no podía estar a más de 50 metros de distancia. El teléfono celular se silenció después de 2 timbres, y agudizamos nuestros oídos en busca de algún sonido adicional. Después de unos momentos, pensé que escuchaba el sonido de pasos que se alejaban, pero no estaba seguro como para arriesgar mi vida por eso. Nos quedamos quietos durante otras pocas horas, y antes de mucho tiempo comenzamos a escuchar el sonido de autos que pasaban regularmente junto a nosotros. Calculé que debía ser después de las 8 de la mañana, y me obligué a esperar hasta que pasaran 3 autos más antes de sentarme. Recogimos nuestras pertenencias y el sol brillaba brillante, cálido y reconfortante ahora. Nos dirigimos al auto, hice que mi cita se escondiera y esperara mientras me acercaba al auto por si alguien nos esperaba. Entré y encendí el auto, y abrí la puerta del lado del pasajero para ella. Corrió y saltó adentro, y nos dirigimos de regreso a la ciudad y directamente a la estación de policía. Entramos cubiertos de barro y tierra y les contamos nuestra historia. Despacharon a alguien al cementerio, pero no pudieron localizar un cuerpo ni rastros de sangre. No tengo idea de lo que sucedió esa noche, qué pasaba con ese tipo dentro de la camioneta y si ese teléfono celular tenía algo que ver con eso, pero estoy agradecido de estar vivo. Desde entonces, todas las películas de terror que hemos visto juntos han sido en la seguridad de nuestros hogares. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.